Buenas tardes, profesor Nicolás. Estamos en la oportunidad de presentar la exposición sobre uno de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En mi caso, escogí el derecho a una vivienda adecuada en Venezuela, obstáculos y estrategias de exigibilidad desde la perspectiva del PIDES, y estamos prontos pues, a seguir haciendo esta exposición. Como objetivo principal, hemos establecido que la finalidad es determinar los obstáculos para el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada en Venezuela y el uso de estrategias directas e indirectas para facilitar la exigibilidad jurídica y social de los beneficiarios, fundamentadas en el artículo 11 del PIDES y en el 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como vemos, este derecho está amparado en el artículo 11 del Pacto Internacional de las Naciones Unidas, en el artículo 82 de la Constitución, y hay un elemento muy importante en las observaciones generales, la número 4, dictada por el Comité del DES, que significa lo mismo, pues el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del PIDES. Ahí se estableció en el año 1991 que este derecho comprende la seguridad jurídica y la garantía de todos los servicios públicos. Como vemos, se justifica la escogencia de este derecho en razón de que hay una profunda brecha entre la realidad formal, que es el marco constitucional venezolano en el artículo 82 de la Constitución, y la realidad fáctica. La realidad fáctica es que lamentablemente seguimos teniendo gran cantidad de población adulta y joven que no tiene vivienda, que no goza de vivienda. Por eso vemos esta imagen que es bastante elocuente, pues, donde vemos una cantidad de 6, 7, 8 personas que están clamando por una vivienda que lamentablemente no logran alcanzar. La viabilidad de esta investigación descansa en el hecho de que hay bastante materia documental de información dada por organismos internacionales tales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como vemos, aquí está el obstáculo, el SOS, auxilio, donde se plantea que es un derecho que tiene una crisis multicausal. En Venezuela, desde hace tiempo se creó la gran misión Vivienda Venezuela, pero lamentablemente sus resultados tienen muchos déficits. Se habla en unos hitos que salen por Venezolana Televisión y en la propaganda gubernamental de que llevamos más de 5 millones de soluciones habitacionales. De haber sido así, pues imagínense usted, 5 millones por 4 son 20 millones de personas que ya tuvieran solución. Y lamentablemente se habla en Venezuela de una población de 30 millones y 8 millones que están por fuera, casi 9. Entonces no se explicaría que en 5 millones de soluciones habitacionales Venezuela estuviera en esta situación. Y por eso se habla de que uno de los obstáculos es la politización. La politización porque se establece que solo con el carnet y el apoyo político del PSUV se pudiera obtener una solución habitacional. Además, cuando las pocas soluciones habitacionales que se entregan, la entregan bajo la figura del título precario. Y lamentablemente no solo estas viviendas habitacionales, sino la mayoría de las viviendas habitacionales en Venezuela tienen problemas de malos servicios públicos. Además, con la situación deficitaria a nivel de ingresos, prácticamente el crédito hipotecario desapareció de Venezuela y debido a la hiperinflación. Incluso Provea en el 2023 señalaba, dice que vista la opacidad, ¿cuál es la opacidad? La opacidad es que no dan cifras. Todo se mantiene oculto, no otorgan cifras oficiales para conocer la realidad que se vive en el país. Aquí vemos, bueno, vemos el enorme esfuerzo que tienen que hacer las familias cruzando pues, de un risco a otro risco en una cuerda floja que lamentablemente pues, eso interpreta, es una especie de metáfora de lo que pasa en una pareja venezolana y en una pareja venezolana joven o en una adulta para conseguir una vivienda. En las razones fácticas tenemos un gran déficit habitacional. Hay espacios de vulnerabilidad donde se asemeja que hay una vivienda habitacional, pero lamentablemente carece de todos los servicios. Y lo que planteamos en las anteriores láminas sobre los títulos precarios, unos títulos de adjudicación que no otorgan propiedad y que no facilitan la comercialización de viviendas. Aquí señalamos pues, la distribución de los obstáculos institucionales, económicos y jurídicos.
institucionales, hay un control político total de las pocas soluciones habitacionales que se otorgan. Económico, desapareció el crédito bancario y además el bajo poder adquisitivo por los bajos sueldos, pues indudablemente lleva a que sea imposible entrar al mercado inmobiliario formal y acceder a una vivienda. Y desde el punto de vista jurídico, se plantea que los títulos de adjudicación que otorgaron hace 15, 20 años, todavía la gente no tiene propiedad registrada, sino que carece de propiedad de su apartamento. Y otro elemento que es dañino es los altos costos de registro de un documento de propiedad. Entre las estrategias de exigibilidad podemos señalar como directas la litigación, el ejercicio de recursos de amparo constitucional ante la adjudicación de viviendas de interés social cuando se le otorgaban a personas que ya tenían vivienda. Pero como ahorita ese derecho desapareció de Venezuela, porque no se otorgan, de verdad no se está otorgando soluciones habitacionales, pues no hay ante quién reclamar. Y ante aquellos desalojos forzosos que eso se está produciendo, porque imagínense usted tiene un título de adjudicación de una vivienda otorgado de hace 10 años, y ya en 10 años pues se supone que sus condiciones económicas han mejorado, pero usted no puede negociar esa vivienda porque esa vivienda sigue perteneciendo al Estado venezolano porque son títulos precarios. Y otro elemento que ha dañado, Venezuela no es suscriptor del protocolo facultativo que permite que individuos o grupos afectados denuncien ante las Naciones Unidas, ante el PIDES, lo que está pasando en materia de vivienda. Entonces se hace eco, se busca la ayuda de las ONG para que lo que se determina, informe sombra, denuncien la situación de precariedad de vivienda y de crisis habitacional que tiene Venezuela. Para eso, las Naciones Unidas creó el MESEVI, que es un mecanismo especial de seguimiento para Venezuela que empezó a funcionar desde el año 2019. Desde el punto de vista indirecto tenemos incidencia, que es un monitoreo comunitario de servicios públicos, que ahora lo hacen los consejos comunales, y los consejos comunales lamentablemente tienen el tono partidista y por lo tanto pues están limitados para hacer denuncias, porque las asociaciones de vecinos, la organización vecinal, la organización comunitaria ha perdido vigencia desde el punto de vista político. Y es necesario el fortalecimiento de estas asociaciones vecinas y la creación de observatorios de vivienda que denuncien la situación de precariedad y de crisis habitacional que hay en el país. Además, que surjan campañas de visibilización de la crisis habitacional. Muchas gracias.